Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo les va? Jorge, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Jorge, vamos a arrancar a charlar contigo y con Ricardo, pero en principio la economía está parada y sin recursos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, va a ser duro, eso no cabe ninguna duda. Esto es depresión económica, esto es una abrupta caída de la producción y del nivel de actividad económica que se va a traducir en menores ingresos privados y menores ingresos públicos. Así que vamos a un problema bastante importante. Yo creo que eh, están medio tarde para el accionar del Banco Central y de la FIP, principalmente, que son los dos actores que tendrían que haber actuado más rápidamente. Y no sabemos cómo es el estado de la cadena de pagos, cómo es el estado de la recaudación tributaria a nivel nacional, porque evidentemente hay poco dato. Tuvimos un primer síntoma de marzo, en marzo cayó prácticamente 15% la recaudación de los impuestos de origen interno, no los derechos de exportación y de importaciones. Y bueno, y eso es un indicador de lo que puede llegar a ser. Giordano, acá en la provincia de Córdoba, dijo ayer que se le cayó en marzo 15 la recaudación propia, perdón, 25 la recaudación Claro, un propia, cuarto, que se dijo. suma a los 13 que se le cayó la coparticipación. O sea, realmente está brava la cosa. Vamos, tenemos que reaccionar rápido. Hoy, por suerte, por lo menos para la parte de las provincias, hubo una modificación, yo creo importante. Se anunciaron 120.000 millones de pesos, la mitad de ATNs y la otra mitad de un fondo fiduciario. Bueno, eso sumado a las provincias como Córdoba, que emite un certificado de deuda se puede considerar bono, pero no moneda. Eso, en el caso de Córdoba, por ahora 9.000 millones de pesos, eso es un dato importante, porque con eso más o menos el Tesoro Provincial no se pararía tanto, algo siempre se va a parar, no hay manera de evitarlo. Pero bueno, y el otro problema que hay es que el Banco Central está haciendo exactamente lo inverso a lo que hay que hacer. No solo que demoró dramáticamente el tema del clearing bancario y el sistema de compensación de cheques, sino que ahora, en lugar de habilitar redescuentos para ampliar la liquidez y lo adelanto en cuenta corriente para las empresas, lo que está haciendo es obligar a los bancos todavía a tener más encajes bancarios. Tener encajes bancarios que subieron prácticamente 500.000 millones de pesos en el último mes, lo único que hace con los bancos es generar el deseo de no prestar, y si prestar a una tasa altísima, porque tener muertos 600.000 millones de pesos en el sistema financiero no significa, no ayuda para nada. Eso implica que al resto de la guita que se mueve hay que cobrarle tasa más alta para compensar la pérdida que se tiene con esa plata, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta. Y encima de eso, bueno, el malhadado default de la deuda en dólares de jurisdicción local que produjeron el domingo en la noche, que me parece una cosa realmente increíble. Yo no puedo creer que hayan cometido semejante error, que va a dificultar notablemente la salida el día que haya que salir de la cuarentena y del coronavirus. Van a tener que obligatoriamente tener resuelto totalmente el problema de la deuda y no necesitar financiamiento, porque si van a buscar financiamiento al tipo que lo defaulteaste en la deuda en pesos y ahora lo defaulteaste en la deuda en dólares del mercado interno, ni hablar. Y por el otro lado, que el gran agente financiero extra que hay, la gran tercera pierna que tiene el gobierno para manejar las finanzas públicas, que es la ANSES, prácticamente con esto queda muy disminuido su poder de fuego, porque los títulos públicos que tiene la ANSES, que venían mejorando, porque valga la gente tiene que saber que desde el 25 de marzo los títulos públicos que tiene la ANSES venían mejorando, es más, habían subido 24% hasta el momento del default. Así que Bien. realmente es increíble que hagan semejante cantidad de macanas, ¿no? Porque la economía necesita señales bien contundentes. Ricardo. Sí, Jorge, a este planteo que vos realizás, más el estancamiento, más, digamos, el parate económico que hay, que significa no solamente reducción en cuanto a la recaudación por parte del gobierno nacional,
que implica también una reducción en la coparticipación para las provincias, sino que las propias provincias recaudan menos, tanto sea de ingresos brutos, sellos, etcétera, de recursos propios. Se habla de la posibilidad, mucho, que ya se ha empezado a hablar de esto, que son las cuasimonedas. Con este panorama que vos planteaste concretamente de la falta, del aumento de los encajes del banco que no se trasuntan en préstamos para la actividad productiva, más este episodio del default tech o default final de los 10.000 millones de dólares pesos internos. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la Argentina frente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas privados? Bueno, hace 17 días, concretamente un día viernes, Tincho hizo una conferencia con los acreedores. Yo la pude ver porque fue por la web del Ministerio de Economía. Dijo que la deuda externa argentina era impagable y el mismo día el fondo le sacó un comunicado que dijo que la deuda externa era impagable. El fondo dijo exactamente lo mismo y había mandado 2 misiones a falta de una, la última de las cuales se fue caliente como pava de lata, pero digamos, aún así le cumplió el compromiso de darle aire a esa negociación. Ahora, después de que defaultearon prácticamente todo, porque no se puede decir otra cosa, la deuda en pesos la defaultearon, la en dólares de jurisdicción local la defaultearon, ¿por qué, digamos, han guardado solamente 3.500 millones de dólares para los acreedores Nueva York, ¿no? Entonces eso significa que si vos tenés contigo al fondo y tenés los 3.500 palos verdes para pagar lo que queda en el año, los bonos de jurisdicción Nueva York, que es la parte de los intereses, bueno, podés tomarte todo el tiempo del mundo para poder negociar, lo cual es una barbaridad porque eso implica concentrar solamente en el problema de jurisdicción Nueva York el problema de la deuda argentina, cuando en realidad eso es el 60.000 sobre 240.000, es una parte menor, digamos. Así que la chance que hay de que el mercado está completamente dividido a ese respecto. El mercado dice, bueno, estos tipos me van a vacunar con el mecanismo de que me pagan los intereses de este año porque tienen la plata en el Banco Central, pero me van a pedir una quita que yo no lo voy a ser capaz de dar. Y entonces, y además con los antecedentes de haber defaulteado todo lo otro, esta parte de la deuda no la defaultean porque, bueno, se vienen los buitres y se viene la fragata Libertad y todo lo que pasamos allá por el año 2015. O sea, evidentemente la sospecha que hay de que el gobierno finalmente vaya a un default completo de la deuda externa es muy, muy alta. Con lo cual se perdieron una oportunidad de oro porque yo sostengo que 68.000 millones de dólares no era plata para el sistema internacional y pagar dos años de intereses de una deuda refinanciada como pago de buena fe implicaba 5.400 millones de dólares en mis cálculos que perfectamente se lo hubieran podido pedir al fondo. ¿Y el tema de las cuasimonedas? Bueno, el tema de las cuasimonedas, yo no creo que el Banco Central lo que acaban de hacer hoy con los ATN y el fondo fiduciario me parece que desmiente la posibilidad de que haya cuasimonedas, lo cual no implica que haya, en los casos de provincias que tienen un porcentaje alto de ingresos propios, como Córdoba, estos certificados de pago de deuda. O sea, ya que no voy a cobrar los impuestos, por lo menos yo también pago, la provincia paga también con un título y esa plata da toda la vuelta y va al pago de impuestos de proveedores, digamos, para hacerlo. Y eso cuesta la tasa Badlar, lo cual es perfectamente normal. La Badlar hoy está en 25% anual, no me parece una cosa. Yo creo que la solución Giordano es una muy buena solución para las provincias que tienen recursos propios. Córdoba tiene 40% de recursos propios y 60% de coparticipables. No sirve para Catamarca, que tiene 15% de recursos propios. Pero me parece que la conjunción de ATNs y fondos fiduciarios y anticipos de coparticipación para las provincias que tienen menos recursos propios, más lo que está haciendo Giordano en Córdoba, me parece que eso por lo menos aplana la curva, para decirlo en términos epidemiológicos. Aplana la curva. O sea, vamos a tener un quilombo, pero un quilombo chico. Sí, sí. ¿Ricardo? No, sí, que coincido con Jorge. Ahora,
hay un hecho que implica, digamos, una relación futura, o sea, hay que acomodarse a lo que viene, y acomodarse a lo que viene no va a ser fácil, porque la implosión que ha sufrido el mundo desde el punto de vista económico implica también digamos, un desafío ideológico que se está planteando. Por ejemplo, el esloveno ha planteado concretamente que el capitalismo ha fracasado, el capitalismo no existe más, hay que volver a un estado solidario, un estado de bienestar. ¿Lo ves por ese lado para poder recuperar de alguna manera lo que ha destruido la pandemia sanitaria? No. No se va a... Después que... acordémonos, todo el episodio de Wuhan duró del 2 de enero al 8 de abril. O sea, ya... ¿Se cortó? ¿Se nos cortó ahí? Se ha cortado... A ver si volvemos, porque justamente iba a ver cuál era. Me parece que no coincidía o no estaba de acuerdo con lo que vos decías, Ricardo, ante la pregunta tuya, ¿no? Me parece que iba a ir por otro camino. Ya veremos si recuperamos la conexión. Allí está. Te escuchamos, Jorge. Entró una llamada inesperada. Sí, yo no creo para nada... yo distingo el efecto impacto que, insisto, los títulos públicos argentinos a partir del 25 de marzo habían empezado a mejorar. La curva de precio del petróleo se cambió de tendencia el 17 de marzo, el mismo día que cambiaron de tendencia las acciones en los principales países del mundo. O sea que acá hay un efecto impacto que ya lo pasamos, en el caso de Argentina todavía no tanto, porque la curva no apareció. Después hay un efecto respuesta, que es la respuesta de los países. Yo creo que Xi Jinping va a salir con una respuesta exactamente igual o parecida a la que hizo en el año 2009. Metió 550.000 millones de dólares de inversión pública en China y produjo un giro completo. Incluso es más, nos dio de vivir a nosotros en Argentina de 2009 a 2011. En 2011 nosotros tuvimos el récord de exportaciones gracias a la política de expansión monetaria y fiscal de Xi Jinping. O sea, yo creo que el efecto respuesta va a ser contundente. Xi Jinping no va a perder la oportunidad de magnificar su ruta de la seda, su programa 2025 para las 7 tecnologías de punta, la 4.0. O sea, Xi Jinping va a volver con todo a dar una respuesta y va a tratar de quedarse con la mayor parte del paquete, y eso claramente va a ser reactivado la economía. O sea, el impacto es una cosa, la respuesta es otra. Y el cambio de tendencia de la muerte del capitalismo y todo eso, francamente yo no lo veo. La economía va a seguir globalizada y va a volver a moverse guiada por Asia. Asia tiene el 60% de la población mundial. China tiene 1.400 millones de habitantes y es en este momento el 20% de la economía mundial. Eso mueve prácticamente el 50% de la economía mundial y se va a mover activamente volviendo a reglobalizar la economía lo más rápidamente que se pueda. Así que yo no veo para nada que haya cambio en la tendencia de globalización y de capitalismo a nivel mundial. Para nada. Lo que hay que hacer es capear el temporal y no hacer macanas para encontrar a la economía lo más sana posible después de la salida, y eso implica que el Estado en el caso argentino, que el Estado argentino haya resuelto sus problemas de endeudamiento, no esté molestando con la tasa de interés, y el Banco Central esté conducido con mucho más aspericia que lo que vimos en los últimos 40 días, y que tengamos la posibilidad de volver a monetizar un poco la economía para que la gente pueda volver a consumir. No hay que olvidarse de que siempre hay 15% de la población argentina que tiene en este momento un consumo reprimido de autos, de viajes, de turismo, etcétera, etcétera. Y además tiene la plata para poder pagarlo ese consumo. No necesita del Estado para poder pagar ese consumo. Quiere decir que si esa gente puede ir a la caja fuerte del banco, ir a comprarse un auto o ir a hacer turismo de aquí 90 días o 120 días, eso se va a reactivar con mucha más rapidez de lo que todo el mundo piensa. Bueno, Jorge, gracias por lo menos tus conceptos, tus ideas, sobre todo lo que estás viendo y lo que hoy estamos viviendo el día a día. Vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente, como vos decís, en los próximos 20, 30 días, 90 días, 180 días. Por ahora estamos con este panorama que si hay una rápida reacción podría no ser tan duro, aunque va a sufrir, obviamente, como decías vos, las consecuencias de la economía que ya la estamos viendo, ¿no? Así que agradecido por el contacto de hoy para con nosotros.